soy Tabata Jalil, me da mucho gusto saludarlos y qué bueno que nos están acompañando en este segundo ciclo de Libros Prohibidos, iniciativa de Caminos de la Libertad y de Círculo Editorial Azteca, en la que también participan importantes aliados como el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, CEDICE, Libertad de Venezuela y el Instituto Político para la Libertad. Pero bueno, quiero presentarles a alguien maravilloso que está aquí conmigo, Alejandro Carrillo. Choca puñito, por favor. Bienvenido, escritor mexicano, ¿cómo estás? Bien, contento de estar aquí para hablar de estos libros prohibidos. Exactamente, este ciclo de libros prohibidos tiene la intención de explorar la libertad y de analizar un poquito estos libros que en algún momento de la historia fueron condenados porque hacían ruido, porque hacían como que las personas tuvieran que pensar un poquito más y cuestionarse su realidad. En esta ocasión vamos a tratar El Guardián entre el Centeno, que es un gran libro, es una novela de formación. Tú eres experto en novela de formación, ¿verdad? Sí, me encanta el género, me he dedicado mucho tiempo a él. El libro que escribí es una novela de iniciación y me interesa mucho todo esto de la formación, la iniciación. Este es uno de tus libros, yo quiero presumirlo, este es de Alejandro Carrillos, Adiós a Dylan. Ha ganado premios importantes como el premio Mauricio Achar Literatura Random House 2016 y pues nos invita a disfrutar a través de la música y las atmósferas formativas, ¿no? Sí, es un viaje de iniciación de un chavito que de nuevo es encontrar su lugar en el mundo, ¿no? Iniciarse en la vida. Que es un poco también lo que pasa en El Guardián en el Centeno desde otro ángulo. Así es. J.D. Salinger es el autor de El Guardián entre el Centeno, que es la obra en la que vamos a platicar un poquito. Es también una novela de formación, pero lo que estábamos platicando también un poco era que el propio autor como que tuvo que ver su aprendizaje, su subjetividad, el que estuvo en la guerra, en que toda su vivencia también la proyecta un poquito en el libro, ¿no? ¿Tú qué piensas acerca de eso? ¿Cómo fue tu primer acercamiento con esta novela? Fue interesante. Justo después de acabar, mientras estaba escribiendo el libro, y me lo preguntaron mucho, que si yo había leído mucho El Guardián del Centeno, Salinger, porque hay como varios paralelismos, pero yo empecé a leer ese libro cuando casi acababa de escribir mi novela, o sea, hace poco, ¿no? Es un libro que quizás si hubiera leído en la adolescencia me habría vuelto loco, me habría vuelto fan de Holden Caulfield y hubiera querido imitarlo en todo. Por suerte ya lo leí bastante grande, pero pues llegué de manera casual a él, ¿no? Y de alguna manera retroalimentó un poco ya el final de la escritura de mi propio libro, ¿no? Pero esto que comentas sobre qué tanto hay de Salinger en el libro, ¿no? Yo creo que todos los autores estamos completamente en todos los libros, ¿no? Es como inevitable estar ahí, pero en el caso particular de Salinger, pues estaba muchísimo en el libro. Hay una anécdota muy chida que me gusta de él en relación a la publicación del Guardián. Estuvo llevándolo a varias editoriales para que lo publicaran. Lo llevó una muy famosa, importante en los Estados Unidos, que de hecho fue la que tiempo después rechazaría En el Camino de Kerouac, pero primero rechazó El Guardián del Centeno. Entonces lo llevó ahí a la editorial y le dijeron, no podemos publicar esto porque obviamente Holden Caulfield, el protagonista, está loco, ¿no? Y salió Salinger abrazando su librito así de, pues me están diciendo loco a mí, ¿no? Porque yo soy Holden Caulfield, ¿no? Exacto. Aunque biográficamente no eran el mismo, pero emocionalmente les dolía lo mismo a los dos. Estamos hablando de una obra que se publica en 1951, después de la Segunda Guerra Mundial, en donde la mayoría de los estadounidenses se cuestiona, principalmente los jóvenes, cuál era su realidad, hacia dónde querían guiarse, ¿no? Y sobre qué estaban consumiendo y qué estaban aceptando y qué no de su propia realidad, válgame la redundancia. O sea, me encanta el personaje principal, que es un reflejo también del autor, como que cuestiona mucho también la situación escolar. O sea, le dice que es una basura el sistema educativo norteamericano. Entonces yo supongo que por eso muchas editoriales dijeron, oye, ¿cómo te atreves a decirles que son unos hipócritas? Porque lo dice textual en algunas líneas de su libro. Dice, entre más cara sea la escuela, más rateros hay ahí. Y luego también menciona que odia la hipocresía y que muchos de los directores, cuando se hacían estas reuniones de padres de familia, si el niño no era como muy bien portado y estaba dentro del estándar, pues como que no pelaban mucho a los papás. Y si los papás no hacían donativos importantes a las escuelas, pues tampoco era digno de observarse a ese individuo. Entonces era terrible. O sea, si no estabas dentro de la norma, estabas fuera. Sí, bueno, pues yo creo que el libro es una gran crítica a toda la hipocresía y una forma de ver el mundo muy específica de los Estados Unidos en esa época, pero también de los Estados Unidos ahora
y de México ahora y del mundo occidental ahora, ¿no? O sea, creo que las cosas no han cambiado tanto de esta visión que criticaba tanto Salinger, ¿no? Que sí, de la hipocresía de los padres, de la hipocresía de los maestros, pero en general la hipocresía que te intenta vender el mundo como que el único modelo del éxito es tener dinero, coches, mujeres, como si eso fuera lo único importante, ¿no? Entonces Holden está muy peleado con esa visión del mundo, y la gran pregunta que se hace en el libro es, ¿cómo puedo crecer sin convertirme en eso? En el típico, él le llama en inglés hot shot, en el típico machito exitoso que es el líder del equipo escolar, que anda con las porristas y que va a crecer para ser un tipo con el coche del año y que lo único que le importa es el éxito y el dinero, ¿no? Entonces, eso es lo que se cuestiona Holden, que son los valores de esta sociedad occidental y que critica pues muy duro dentro del libro. En el libro viene unas frases cuando él está como debatiendo con su profesor. A él lo corren, al personaje principal de la obra lo corren de muchas escuelas. Entonces, realmente es un chico conflictivo, por ponerlo entre comillas, porque a mí no se me hace conflictivo, se me hace un reflejo de la realidad estadounidense y de la de ahora también. Siempre en esta etapa de adolescente, pues tienes muchos cuestionamientos hacia todo, pero principalmente aquí hay una parte donde le dice, tienes que entrarle a las reglas del juego. Y le dice, no, pero yo no quiero entrar a las reglas del juego. Si yo le entro a las reglas del juego, me quedo aparte. ¿Dónde queda mi sexualidad, el cómo veo la vida? Porque tengo que entrar a la hipocresía y a este juego irreal. Muchas veces crecemos como con la idea de que hay una fórmula en nuestra existencia y le vamos dando palomitas, ¿no? Primaria, secundaria, preparatoria, universidad, carrera, te casas, tienes hijos, una casa, el perro, la camioneta. No es así, ¿no? Tú consideras que esta obra fue prohibida en su época y hasta la fecha se le considera como un libro prohibido, justo por eso, porque te invita a reflexionar hacia dónde quieres guiar tu vida. Sí, claro, o sea, creo que fue prohibido por muchas razones. Primero porque sí hace que el protagonista y que todos los que les interesa el libro se identifican con él se hagan las mismas preguntas que Holden, ¿no? Se vean reflejados en él, o sea, se pregunten cosas sobre ellos mismos, sobre si el modelo del mundo occidental que les han vendido es un modelo que les interesa seguir, sino si hay algo más que esta visión para construirse, ¿no? Como adultos en el mundo. Y también por muchas otras razones, ¿no? Lo han prohibido desde que por el lenguaje, que tiene muchas maldiciones, que en realidad es un lenguaje bastante moderado. Está muy light. Está muy light, ¿no? O sea, en Sí. realidad no dicen nada muy fuerte más que maldito seas, o sea, son como las cosas más fuertes. Se usa maldiciones prudentes. Maldiciones. No, o sea, solo no hay una palabra que bueno, espero que ahorita llegamos a ese punto porque el mismo Holden es censor de la palabra más fuerte del libro, pero se ha censurado por eso. Por ahí en el 83 una de las censuras que hubo, una de las peticiones porque no se dejara leer a los alumnos en la escuela, estaba respaldada como por una líder religiosa y decían la palabra de Dios en vano más de 200 veces y que eso ya era suficiente para censurarlo en el acto, ya sin ninguna otra cosa más, ¿no? Entonces, desde por usar el nombre de Dios en vano, desde por criticar esta visión del mundo, desde por el lenguaje, eso ha sido mucho, desde por retratar la sexualidad de cierta forma, que también es pues bastante inocente incluso, ¿no? Los cuestionamientos sexuales de la libertad que él quiere vivir o que no quiere vivir, y la escena del libro donde es como más sexual también es bastante fuerte. O sea, la mayoría de los que lo censuran ni siquiera lo leen, ¿no? O sea, ni siquiera saben de qué está hablando, qué es lo que censuran, por qué lo censuran. Lo han intentado censurar más de 25 veces en los Estados Unidos, con éxito, sin éxito, principalmente de los programas de lectura escolares, ¿no? De prepa y de universidad, donde de pronto un papá lo lee y dice, no, esto es muy fuerte para mi hijo, lee un cachito, y sin haberlo leído todo organiza un comité de gente que tampoco lo ha leído y se va creciendo la bola y no, ¿por qué debemos censurar este libro? Es muy fuerte para nuestros hijos, ¿no? Sí, pero se agradecen lecturas como libros prohibidos o como en este caso este libro porque saca los trapitos sucios del mundo al sol, ¿no? Es importante también verlo, porque si no, nada más vivimos en la fantasía irreal. El asunto es, ¿tú qué le aconsejarías a la gente que muchas veces no leemos mucho, tratamos de leer, pero ahora si nos empiezan a prohibir los libros, pues va a ser peor? ¿Tú qué aconsejarías? Pero como lo dices tú, hay gente que censura sin haber leído completamente la obra. Entonces, ¿tú qué le aconsejarías a la gente que tiene esta libertad de elección de saber qué leer? ¿Qué le aconsejarías también a los padres de familia que muchas veces
pues por tratar de proteger a sus hijos, los limitan y en lugar de hacerles un bien, les hacen un daño, ¿no? Claro, yo creo que lo mejor es leerlo y discutirlo, ¿no? Discutir las cosas. Podemos estar a favor o no de ciertos personajes, de ciertas novelas. Muchos pueden representar puntos de vista que no son, con los que no estamos de acuerdo, ¿no? O sea, puede haber personajes racistas, gandallas, mala onda, pero incluso ellos tienen derecho a ser escritos en la literatura y nosotros poder entenderlos a partir de eso, ¿no? Porque si no, lo único que hacemos es censurar, y yo creo que la literatura justo es un espacio para que eso que está oculto pueda conocerse, ¿no? Y podemos conocerlo desde ahí. Entonces yo creo que la invitación sería a que no nos cerremos, que al contrario, en lugar de señalar a los libros prohibidos, nos interesemos a leerlos y el tratar de entender el por qué fueron prohibidos. Hay muchas cosas alrededor, ¿no? O sea, esta novela fue publicada en 1951, pero estamos hablando de un post-Segunda Guerra Mundial y antes del 68. Ya existía muchísima rebeldía a nivel social norteamericano y en el mundo, en donde los jóvenes decían, oye, yo merezco pensar diferente, yo no me quiero enlistar para la guerra, yo no necesito que me digan cómo ser en la escuela, yo tengo otro tipo de iniciativas y otro tipo de perspectivas. Entonces yo creo que este fue como el preámbulo de una rebeldía completamente mundial, ¿no? ¿Qué importancia tiene para ti como escritor este libro? No, bueno, es un libro fundamental. Yo creo que da pie a cierta literatura moderna en los Estados Unidos. Es heredero de Huckleberry Finn, donde empezó a usarse la primera persona en la literatura e incorporar el lenguaje coloquial en primera persona. Fueron de los primeros libros que se escribieron desde ahí, que en ese sentido revolucionaron la literatura, ¿no? Y que ha sido influenciado un montón de autores, tanto de los Estados Unidos como de México, ¿no? Muchos de la generación de la onda en México pues también fueron influenciados bueno, desde por Kerouac, pero también obviamente por Salinger, ¿no? Bendito Salinger. Ay, que me escuche ahorita, le daba, bueno, ya en su tumba le hizo así, ¿por qué me dijiste bendito? Pero la idea es esta, ¿no? Cuestionarnos, reflexionar y decirle sí a la libertad. La libertad radica en que tengas ese poder de decisión de qué quieres consumir a nivel literario, a nivel visual, a nivel musical. O sea, que tengamos esta libertad de opciones, ¿no? Y sí, como dices tú, yo en cuanto leí el principio del libro, me quedé en el capítulo 8, lo confieso, porque no me dio tiempo, tenía otras cosas que hacer, pero sí el lenguaje es muy coloquial, es muy cotidiano, te identificas luego, y yo dije, no estoy leyendo el que es, y volví a ver, dije, no, sí es el título, sí es el autor, sí es el libro, ¿sabes? Sí, o sea, y para su época fue algo muy fresco, muy informal, que revolucionó muchas cosas, ¿no? Y que también eso ocurría con Holden Caulfield y sigue ocurriendo, que ha sido un personaje que muchísima gente lo lee. Yo lo dejo leer a muchos alumnos. Más de la mitad de los alumnos odian a Holden, les cae mal, creen que se la pasa quejándose del mundo, que de hecho sí lo hace, pero otros muchos se identifican de manera muy profunda con él y con esa queja que tiene del mundo, ¿no? Entonces, también eso nos ha traído ahora estos tiempos a otra lectura que si no es una censura directa, si es una censura indirecta de ciertos grupos que lo ven así, ¿no? Que dicen, el personaje es un blanco privilegiado que no puede quejarse porque pues es muy fácil quejarse desde ahí, ¿no? Desde el privilegio y desde el lugar que lo ocupa en el mundo. Pero yo creo que la queja de Holden trasciende eso, ¿no? Y creo que es una queja que es muy justa hacerse desde cualquier clase social y desde cualquier lugar, ¿no? Claro, o sea, no nada más se queda es de clase media semi-alta, entonces por eso tiene derecho a juzgar. No, va más allá. O sea, toca fibras que hasta la fecha, siglo XX, sigue tocando, ¿no? Claro, porque en realidad está criticando un modelo del mundo claramente capitalista, ¿no? Claro. Donde cuestiona cuestiones de dinero, de quién tiene el dinero. Hay una escena muy bonita donde platica con dos monjas y justo Holden, a pesar de que se queja de todo, es un tipo muy compasivo y muy sensible por quien ve que lo necesita, ¿no? Desde las monjas, de gente más necesitada. Entonces, yo creo que sí critica cosas muy necesarias, ¿no? También en cuestiones económicas. Pero me encanta porque también le da una presencia importante a la compasión, porque también tienes derecho a opinar, a señalar, ¿no? A juzgar, a lo mejor a quejarte, pero también a ver el otro lado, ¿no? Decir, oye, pues yo no puedo juzgarlas, son monjas, pues bueno, tengo compasión, las entiendo, las escucho, ¿sabes? Sí. Es noble de cierta forma. Sí, digamos, claro, por supuesto. Holden es muy crítico en el discurso,
pero en el uno a uno con una persona es un completo pan, ¿no? O sea, es un tipo sensible, que ve al otro, que está presente, le interesa a su hermana, los niños, el Exacto. mundo. Entonces, una cosa es lo que dice por fuera y otra cosa es lo que hace, ¿no? Phoebe es su hermana, ¿no? Phoebe es su hermana. Ahora, ¿tú consideras que ese personaje importante de la hermana es como darle un toque a la novela para que no perdamos la esperanza en el futuro? Pues mira, Phoebe yo creo que representa muchas cosas. En realidad, lo que se está jugando Holden en el libro es esta idea de la inocencia representada por los niños, ¿no? Por eso se llama El guardián en el centeno. Hay un diálogo que tiene con Phoebe donde dice, Phoebe lo critica, le dice, te quejas de todo, no quieres hacer nada en la vida, ¿qué es lo que tú quisieras hacer? Y Holden dice, yo lo único que quiero hacer es estar en un risco donde estén los niños jugando al lado de un abismo y yo quiero estar en el borde del abismo cachándolos para que no se caigan. ¿Qué es lo que se refiere con esa caída? Con la pérdida de la inocencia. Pero Holden no no quiere perder la inocencia en el sentido de crecer, porque claramente está empezando a vivir su sexualidad, a tener deseo, pero quiere relacionarse con su propia sexualidad de un modo distinto a como ve que hacen sus amigos, ¿no? Tiene un amigo que es Stradlater, que es el típico que dice, no, pues me acabo de llevar unas chavas al coche atrás y estuve con ellas, aunque me decían que no, pues yo les dije que sí, no había bronca. Entonces Holden no puede ser eso, ¿no? Entonces el gran dolor de Holden es cómo aceptar su propia sexualidad y sus instintos de agresividad, pero cómo hacerlo de un modo diferente en el mundo, ¿no? Entonces Phoebe es el reflejo de esta idealización de la infancia y de la inocencia, porque es imposible congelar la inocencia, es imposible que nos quedemos siendo niños, ¿no? Que es lo que quisiera Holden. Entonces, ¿cómo puedo crecer, pero de un modo distinto? Claro, sin perder esa esencia del niño, pero conservando lo necesario del adulto y no perderte en el libertinaje y en la soez cuestión horrible como sus compañeros. Sus compañeros o sea, este humano que dijiste, que no quiero decir su nombre porque me cae mal, que se corta las uñas ahí en su escritorio, ¡ay, me cae muy mal! Es como demasiado gráfico, pero literal es como el adolescente que acabas odiando porque te reflejas en él y dices, oye, yo no quiero ser como él. Es cochinote, es imprudente, no respeta, cero educado, y yo pues traigo otro reflejo de lo que quiero pues proyectar en un futuro cuando sea adulto. Como que ahí un juego es muy maravilloso, a mí me encanta cómo genera esta atmósfera, tú hasta acabas oliendo cómo está el lugar, todo, acabas como sintiendo toda la sensación de no odio hacia el otro personaje que era uno de sus compañeros de cuarto, sino que sí como que sientes el, híjole, este güey sí está mal, pero te lo muestra bonito. Claro, sí está atrapado. Esa escena que dices es muy importante porque está Stradlater, que es esta Ajá. figura del exitoso, guapo, que todas Que las se chavas supone quieren que con todos él. quieren ser como Ajá, que él. todos quieren ser con él. Y el otro que dices que se corta las uñas y que está lleno de Uy, barros y que ese es como el adolescente reprimido religioso, que es como en un extremo, y el otro Stradlater, que es como el exitoso. Y él dice, yo quiero crecer, pero no quiero ser ni este ni este otro. ¿Qué puedo encontrar yo en medio de eso, no? Que esa es la pregunta que dices, ¿no? Que nos podemos hacer todos en muchas etapas de nuestra vida. Esto quieren que sea esto otro, ¿qué quiero ser yo, no? ¿Qué soy yo? exacto. ¿Qué soy yo? ¿Hacia dónde quiero llevar el futuro de mi existencia? Y está bonito porque no es ni negro ni blanco. Hay muchos tornasoles en el Inter, ¿no? Y eso es lo hermoso de esta obra, creo yo, a mi punto muy particular. Y a ver, platícame, porque tú eres escritor, tú eres experto. Supongo que mucha literatura inspira, educa, informa a las personas que la consumen. A este libro se le atribuyen pues inspiraciones hacia asesinatos, o sea, se le considera el libro prohibido y el libro maldito, y muchas veces en cuestiones, por ejemplo, en el asesinato de John Lennon, el autor del asesinato de John Lennon traía el libro consigo, creo que se siente esperando a que lo vayan a apresar con el libro y lee el último capítulo, o sea, ¿tú qué opinas acerca de esto? Sí, a mí es algo que me ha impresionado mucho de este libro y a mí lo que me hace pensar, porque como dices, ¿no? Chapman decía que quería proteger al propio John Lennon de que no se volviera un adulto corrompido, ¿no? Que la manera de protegerlo era matándolo. Eh, y otros también que han intentado asesinar a otras personas han llevado el libro de Guardián en el Centeno. Yo lo que creo que es un libro de verdad tan bueno y tan doloroso, o sea, creo que la buena literatura te ayuda a sentirte como la persona, ¿no? A sentirte que no estás solo en el mundo y que te sientes identificado con alguien. Entonces, Holden Caulfield es un personaje alienado del mundo, es un personaje que no se siente a gusto con la sociedad, que siente que la sociedad lo oprime, que es hipócrita y que no quiere ser como ellos. Seguramente esos asesinos también se sentían así, o sea, era gente
que sufría, que se sentían marginados del mundo, que siempre habían sido aplastados por la sociedad y que encontraban en Holden un hermano, ¿no? Como yo lo encuentro sin ser un asesino y como el 99% del libro que ha leído el libro se hermanan también con Holden sin ser asesinos, ¿no? Lo que pasa es que ellos se hermanaron con él en ese dolor y en ese sentirse marginados de la sociedad, pero leyeron e interpretaron otras cosas para justificarse y para hacer cosas que ya tenían en la mente sin necesidad de haber leído a Holden todavía, ¿no? Entonces, Exacto. creo que un poco se trata de eso. Sí, justamente tengo una opinión muy parecida a la tuya, pero sí es como relevante resaltar que hay 3 acontecimientos históricos muy sangrientos que se asocian con el libro. Pero lo más interesante es eso, ¿por qué fue prohibido en su época? Y suponemos que es por el lenguaje, que es muy directo, un poco soez y sexual para, pues, en la época histórica, que no lo considero como tal, se me hace demasiado prudente porque pudo haber hecho alegorías y haber recurrido a palabras mucho más obscenas y gráficas, y no lo hace, ¿no? Entonces, supongo que tiene que ver también el porque cuestiona pues todo el sistema educativo y cómo se supone que tienes que ser el buen norteamericano y el buen ser humano. Entonces, yo creo que va por ahí la censura, ¿no? Sí, completamente. O sea, de hecho la última vez que lo intentaron censurar fue por ahí del 2010, ¿no? ¿2010? Sí, o ¿Es sea, 2010? 25 veces a lo largo de los años. Primero 1961, 73, 83, 94, 96, 2002. O sea, lo han querido sacar de circulación en bibliotecas, en escuelas, en todos lados. Pero lo bonito es eso, ¿no? La última vez que lo intentaron censurar y todas lo censuran, no dejan que lo lean, pero por primera vez pelan el libro en las bibliotecas y corren a comprarlo la misma gente del pueblo, ¿no? Normalmente son pueblos como muy chiquitos, que tienen ciertas ideas, o algunas personas las tienen, que son los que lo quieren prohibir y censurar, ¿no? Pero creo que tiene que ver con eso que dices, con el lenguaje, con ciertas escenas sexuales y principalmente que critican a fondo este modelo del éxito de la vida del norteamericano, ¿no? Y del occidente, que es tener mucho dinero, o sea, no eres exitoso si no tienes dinero y si no sigues los modelos que te venden en todos lados, ¿no? De tener a la chava más guapa, el chavo más guapo, el mejor trabajo y el mayor dinero posible, ¿no? Pues cualquiera que salga de ese molde no es exitoso, ¿no? Entonces hay que hacer todo para conseguir eso. Y eso es como lo doloroso, ¿no? ¿Hay que romper los moldes para poder encontrar nuestra propia libertad? Por supuesto, para conocernos, ¿no? Los moldes nos pueden servir en algunos momentos de nuestra vida para impulsarnos, para decir, ay, a lo mejor me quiero parecer a esto, a lo mejor me quiero parecer a esto otro. Pero cuando ves que no puedes ser eso otro, porque tú eres una cosa que no se parece a nadie, tienes que romper esos moldes y ver qué soy yo. No me parezco a esto, en esto otro, ¿qué diablos es esto que está dentro de mí? Exacto, así que hay que reconocer que todos somos únicos y que podemos ir formando nuestra existencia de muchas partes y podemos ir absorbiendo conocimiento de todo aquello que nos habla, se mueve y que sentimos, ¿no? Entonces, de verdad yo te agradezco mucho este feedback y esta conversación bonita acerca de este libro. Acuérdense que estamos hablando del libro para que no se les vaya a olvidar, tal cual lo encuentran en español como El guardián entre el centeno, porque luego no quisieron aprobar como que ciertos títulos, este es como el aprobado en español. Sí. Y pues también es algo benéfico que lo culpen como libro prohibido, porque dices tú, le da como una reaparición a nivel librerías, a nivel de todo mundo voltea a verlo, y qué bueno, preferible que se voltee a ver a que se quede enterrado, ¿no? Es lo bueno de la censura, ¿no? Que al final de cuentas hace que se lea más. Digo, hay otros tipos de censura más fuertes donde sí no los puedes leer en algunas etapas de la vida, pero de la historia, pero en ese tipo de casos hace que se lean más. A mí lo que me aterra un poco es que hay demasiada información, por ejemplo, en redes sociales o en internet, que jamás es censurado ni cuestionado y que tú lo ves y dices, oye, está al alcance de niños desde los 4 años que le pueden dar enter en un buscador. Y un libro, si lo atacan, hasta hacen juntas y hacen toda una dinámica alrededor para quitarlo de circulación. Es impresionante cómo un libro puede aterrar más que un contenido inmediato que puedas tener en internet, ¿no? Sí, es uno de los argumentos que usaban, ¿no? Algunos que defendían al libro en estos intentos de censura, decir, pues es que si tu mismo hijo va y prende la tele en HBO en cualquier hora, en cualquier lugar, pues va a encontrar cosas mucho peores, ¿no? Sí. Ya, como dices, abres el internet y es muy fácil llegar a contenidos muchísimo más dañinos, porque como está este libro y cualquier otro libro te ayuda a pensar y a cuestionarte cosas, ¿no? Claro, y esa escena maravillosa donde dice, quiero estar aquí para cachar a los niños, es increíble, o sea, es como de,
quiero darles la oportunidad de que analicen, que piensen y no se dejen ir hacia el barranco como hacen los demás que les mostré, sino construyanse ustedes mismos, ¿no? Es algo muy fuerte y creo que tiene demasiados mensajes, depende con qué tipo de perspectiva quieras leerlo y en qué momento de tu vida lo leas. Puedes releerlo y te deja más cosas después, ¿no? Sin lugar a dudas, creo que dicen que es un libro para la adolescencia, para adolescentes, pero creo que no. Creo que hacernos esta pregunta de quiénes somos, qué queremos hacer y hacia dónde vamos es una pregunta que no solamente necesitamos, sino deberíamos de hacernos en muchas etapas de nuestra vida. Claro, a cada rato te tendrías que estar haciendo esta pregunta porque si no, qué aburrido y pues estarías en un molde de ti mismo y lo más importante es reinventarte para crecer como ser humano y ser tu mejor versión, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y ver cuándo te estás imponiendo moldes que ni cuenta te habías dado. Exactamente, o qué historias estás comprando, o qué identidades estás consumiendo y queriendo imitar. Ojo con eso. Entonces, ¿alguna otra cosa que quieras agregar? Invitarlos a que sigan leyendo, algo que te haya dejado a ti muy en particular este libro. Creo que es un libro muy doloroso, pero muy revelador, doloroso porque podemos encontrarnos en esta disyuntiva, ¿no? De cómo crecer en un mundo que nos quiere hacer crecer de cierta manera. Y Holden Caulfield es un personaje muy sensible con el que nos podemos hermanar y que les invito a que lo lean. Es un libro además muy emocionante, muy divertido, con un montón de ironía y con siempre acción, 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 acción. Entonces es muy fresco y creo que podrían encontrar cosas muy valiosas en él. Sí, aparte tiene un cinismo sutil. Sí. Yo quisiera decirlo así, pero es cínico, sutil y dices, ay, me encanta que lo diga como es, ¿sabes? Es fascinante, es muy enriquecedor y te deja con un buen sabor de boca y se va rapidísimo, rapidísimo. De verdad, muchísimas gracias, Alejandro. Gracias. ¿Cómo te encontramos en redes? Tú siempre estás pidiéndole a la gente que siga leyendo y que se empape de este tipo de libros. Sí, claro, pues yo estoy ahí como en internet como el lalets.com, mi sitio web es lalets.com y aletstz, y de ahí pues se encuentran todas mis redes, ¿no? Instagram, Facebook y correo electrónico, todo el rollo, por ahí estoy. Elalets.com. Va, Elalets.com. me encanta. De verdad, gracias por habernos acompañado. Muchas Recuerden que gracias. estos son libros prohibidos. Gracias a Caminos de la Libertad, también Editorial Azteca. Y recuerden que este es un esfuerzo para que valoremos quiénes somos, hacia dónde vamos y que siempre llegamos hacia la libertad. Muchas, muchas gracias.